Hola, bueno, ¿qué tal? Un gusto estar aquí presentando con ustedes. Ebert Hernández, trabajo en Aruba. Y el tema que traigo aquí es un tema que en particular me parece bastante interesante. Porque es algo que se está hablando en la industria, existe interés en general en todas estas técnicas derivadas de lo que es la parte de inteligencia artificial para resolver distintos problemas. Y yo creo que en particular el ámbito de las redes inalámbricas no es ajeno a ese tipo de técnicas, ¿no? Entonces voy a platicarles en los siguientes 10 minutos acerca de, en general, qué es el tema o el concepto de Machine Learning para aquellos que no lo hayan escuchado aún. Aclarar algunas de las definiciones que considero que son importantes de entender. Y luego unos casos de uso que creo son relevantes para nosotros como profesionales del ámbito, para nuestros clientes también, acerca de cómo puede ser incorporada este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, el tema de inteligencia artificial es algo que lleva desde los 50 como un subcampo de lo que son ciencias computacionales. Hoy en día, al final del día, cualquier interacción que nosotros tenemos en un website, con alguna aplicación, con la tecnología que en el día a día está, de una u otra manera, deriva ciertos campos de la inteligencia artificial en ellos, ¿no? Entonces no es casualidad, obviamente, que si estamos navegando por algunos sitios y buscamos algunas enfermedades relacionadas con nuestra edad, 3 o 4 páginas adelante nos empiezan a salir banners, ¿no? Acerca de busque mantenerse joven el resto de su vida con esta píldora mágica, etcétera, ¿no? El mismo caso con Facebook, ¿no? Si nosotros estamos chateando con algunos de nuestros amigos y estamos diciendo toda la serie de problemas personales que tenemos, 3 o 4 días después aparecen sesiones o aparecen pequeños banners donde nos sugieren que vayamos con un psicoterapista o que vayamos a algún tipo de asesoría adicional, legal o laboral, dependiendo de lo que haya sido nuestro chat con la gente, ¿no? Y eso es una tecnología que en muchos sentidos se puede sentir de cierta manera intrusiva, y lo es. De hecho, en lo personal no tengo Facebook por algunas razones. Es difícil escaparse de esto, ¿sí? O sea, yo creo que cualquiera que toma o que empieza a utilizar estas herramientas que hoy en día existen y estas aplicaciones que hay, creo que ninguno de nosotros lee mucho los términos y condiciones, pero ahí viene claramente establecido, ¿no? Que van a monetizar la información que nosotros tenemos y van a aprovecharla en la manera en la que ellos estén ahí, ¿no? Pero bueno, dejando eso a un lado, es bien interesante lo que lo que hoy en día se está utilizando, se está haciendo para poder conocer de una mejor manera a los clientes, para poder predecir comportamientos, para poder hacer mejores sugerencias sobre productos, servicios que la gente quiere consumir y utilizar, ¿no? Y todo esto necesariamente está derivado de toda esta serie de aplicaciones del campo amplio que se conoce como inteligencia artificial, ¿no? Y en particular hay un subset, sí, voy ahorita en un slide más adelante tratar de diferenciar los campos dentro de este tema de inteligencia artificial que existen, pero hay un subset que es interesante que tiene que ver con el tema de Machine Learning, ¿no? Puesto de una manera muy simple, Machine Learning es esta disciplina donde los programas que se realizan ejecutan predicciones o inferencias fundamentalmente, basados en patrones que se identifican en los datos, ¿no? Y son capaces de mejorarlos con la experiencia sin que sea explícitamente instruido en cómo hacerlo. Hay muchas palabras y hay demasiadas, está hasta incluso un poco rebuscado esa definición, pero yo creo que concentra algo muy simple. O sea, y a mí me gusta poner esta analogía con algunas personas con las que de repente me ha tocado platicar, ¿no? Cuando me tocó estudiar ciencias computacionales, tú resolvías un problema, te decían exactamente qué tenías que hacer y programabas una serie de instrucciones que te llevaban del punto A al punto B para resolver ese problema en cuestión, ¿sí? Eso es la manera en la que típica y tradicionalmente se atacaban o se han atacado históricamente los problemas de cómputo que existen hoy en día, ¿no? En Machine Learning o en inteligencia artificial en general y en este campo en particular, la aproximación es diferente, ¿sí? O sea, tú sabes cuáles son el conjunto de entradas que existen para un determinado problema y conoces un conjunto de salidas potenciales, las inyectas en el sistema y le pides que encuentre la mejor manera para conectar esa entrada con esa salida. Y conforme van creciendo los datasets o los conjuntos de datos que alimentan al sistema, tanto de entradas como de salidas, los algoritmos se van volviendo más precisos, se van volviendo
las relaciones entre los sistemas, entre la entrada y salida, se van volviendo más fuertes y las predicciones que se empiezan a lograr se vuelven muchísimo más certeras. ¿Sí? Y eso es lo que dice ahí. O sea, realmente tú no programas la manera para llegar de la A a la B, ¿no? Del inicio al final, ¿sí? Sino lo que haces es que tienes algoritmos que realizan ese trabajo y lo que haces es que alimentas al sistema con diversas informaciones que ocurren ahí, ¿no? Más adelante, lo que hace el programa es, conforme va aprendiendo y va construyendo mejores relaciones, es capaz de construir modelos mucho más precisos conforme va pasando el tiempo, ¿no? Y eso es lo que lo vuelve bastante interesante, pero esto no es algo realmente nuevo. O sea, en términos de ciencias computacionales es algo que tiene muchísimos años de existir, ¿sí? La realidad es que, a pesar que son algoritmos, algunos de ellos de 25, 30 años, ¿sí? La realidad es que no se contaba con la posibilidad de poder implementar en gran escala con la cantidad de información que se necesita para realmente volver esto como algo útil o algo accionable. Uno puede llegar y decir, bueno, ¿esto qué tanto se utiliza? Les puse los ejemplos más básicos pasados, pero hay cosas muy interesantes que cuando uno echa el tiempo atrás, 8 años atrás, prácticamente no lo podías ver, ¿no? Los carros autónomos, los self-driving cars, estos que se manejan de una manera autónoma, es un tema súper interesante alrededor de todo este tipo de tecnologías, ¿no? Pero no lo podíamos hacer anteriormente por esos temas de complejidad, ¿no? Complejidad en términos, digamos, computacionales tiene que ver con el tiempo que te tardas en computar algo y el espacio que te lleva en cuanto a la información. Años atrás no teníamos esa posibilidad de poder hacer ese número de operaciones de una manera tan masiva y guardar una información tan grande de datos como se tienen hoy en día, ¿no? Y al final del día lo que nos lleva es que el desarrollo tan grande que se ha tenido en prácticamente cualquier aspecto interesante de la vida tiene que ver con temas del incremento en cómputo, en la capacidad de poder almacenar datos, en una mejora en los algoritmos y obviamente en dinero que ha venido para nutrir este campo, ¿no? Y aquí les puse una gráfica que se me hizo interesante, donde fundamentalmente del lado izquierdo ustedes pueden ver algunos de los algoritmos y técnicas que existen de inteligencia artificial en algunos de los problemas que se resuelven. Machine Learning está puesto ahí. Y del lado derecho, cuáles son algunos de los campos dentro de este concepto de Machine Learning, ¿sí? que ustedes van a poder encontrar ahí, ¿no? Y algunos de los más hablados en la industria como tal, está el tema de Deep Learning, árboles de decisión, máquinas de soporte de vectores, redes bayesianas, algoritmos genéticos, etc., ¿no? Ahora, yo soy de esas personas que tienen que ver las cosas, entonces como que a mí me cuesta mucho trabajo visualizarlo en slides, entonces traigo una pequeña demo. Si encuentro un browser, ya lo vi. Perfecto. Entonces, este es aquí nuestros amigos de Google. Hacen cosas muy padres, ¿sí? Y construyeron, esto lo pueden probar ustedes, ¿sí? Este es un framework que tienen ellos de redes neuronales, ¿no? Redes neuronales es una aplicación muy específica dentro del área de lo que es Deep Learning, que está dentro de todo esto, se llama Machine Learning. Y ellos construyeron este es un aplicativo de una red neuronal, y ahorita les voy a explicar un poquito cuáles son algunas de las cosas que esto hace. Pero lo interesante es que lo pusieron, está en GitHub, entonces si alguno de ustedes tiene interés en aprender un poquito más de este tema, el código está libre para que lo puedan usar y fundamentalmente aplicar sus propias o construir sus propias redes neuronales para resolver ciertos problemas que les interesen con base en el framework este de TensorFlow que tiene Google, que lo ha puesto, ¿no? Entonces en esta gráfica de aquí lo que se tiene es un problema de clasificación que es uno de los más socorridos, o sea, por ejemplo, uno de los breakthroughs que hubo en la historia de este tema de inteligencia artificial fue el poder desarrollar algoritmos, y lo hizo Google de hecho, por el 2012, donde detectaba los gatitos, ¿sí? En los videos de YouTube, ¿sí? Ese es un problema de clasificación, ¿sí? Fundamentalmente. Al sistema lo alimentaron con un número de 20.000 imágenes aproximadamente. Ya saben que es un gato, que es un perro, que es un lápiz, que es un chorro de cosas. Y lo que hizo el sistema es que se puso a ver videos. Realmente no veía el video completo, tomaba capturas de un número bastante grande, no me acuerdo cuántos millones de videos eran, ¿sí? Y lo que tenía que hacer es que esas imágenes tenía que clasificarlas en algo, ¿sí?
Una de las cosas interesantes salió es que la imagen que más se repetía continuamente en YouTube eran los gatitos, ¿no? Entonces, si lo googlean ahí, normalmente es el chiste de esta inteligencia artificial, es que para lo que sirven estas cosas es para encontrar caras de gatos en los videos de YouTube, ¿no? Pero bueno, de ahí más o menos proviene este framework de TensorFlow, ¿no? Que está aquí, ¿no? Entonces, lo que tú fundamentalmente haces es que alimentas de datos en un lado, ¿sí? Tienes capas y tienes neuronas puestas. Sí, las neuronas son, bueno, estas son las estructuras de datos que son las que tú alimentas de distintas maneras, y vas agregando capas de procesamiento donde lo que tú tienes son pesos establecidos entre lo que es y lo que no es. O sea, fundamentalmente, como les dije, es un problema de clasificación. Aquí lo que tú tienes, ¿sí?, es un bonche de cosas que son naranjas o son azules. Y lo que le vas a pedir a la red neuronal que fundamentalmente haga es que determine, que circule cuáles son las azules y que circule cuáles son las naranjas. O sea, que pueda, al ver esto, decirme, mira, este es el área en la que yo circunscribo a los negros, perdón, a los naranjas, y esta es la que yo circunscribo hacia los azules, ¿no? Entonces, dependiendo obviamente del número de capas que uno puede ir agregando, ¿sí?, y del número de neuronas y las iteraciones que se van corriendo, que era lo que estaba platicando con ustedes hace un rato, esta red funciona de una manera, digamos, más rápida, ¿no? Entonces aquí la pongo a correr, ¿sí?, y después de un determinado tiempo determina que todos los azules quedan circunscritos en este orden, ¿no? Y este es un problema de clasificación, como se los conté. Aquí pueden jugar bastante con esto, está muy padre, la verdad. Hay unos de regresiones también puestos aquí, etcétera, pero este es fundamentalmente para tratar de ilustrar ese concepto de redes neuronales o del tema de Machine Learning, ¿no? Entonces, regresando a la presentación, ¿sí?, ¿cuáles son algunas aplicaciones de este tipo de sistemas? Bueno, la hiperpersonalización, como se le llama, de los ambientes, experiencias de los usuarios y de las respuestas de los sistemas. O sea, el hecho que un sistema sepa quién soy yo, qué es lo que he hecho previamente, qué es lo que hace gente dentro de mi, no sé, bracket de edad, sexo, tipo de consumo, etcétera, ¿sí? Y que se me personalice el sistema acorde a eso. La posibilidad de poder identificar objetos visualmente y automatizar o ajustar respuestas del sistema. O sea, hablé del tema de los self-driving cars. Eso es fundamentalmente esto, o sea, que tú sepas que es, por ejemplo, un perro el que está cruzando la calle, un carro, digamos autónomo, que es un perro que está cruzando la calle, y no una bolsa de plástico que está tirada en el suelo, ¿no? Eso es parte de lo que habla ahí, ¿no? Captura, generación, procesamiento automático de datos, ¿sí?, que es parsing fundamentalmente, ¿sí? Hoy, cada vez más, los algoritmos que hacen parsing y que entienden, no a nivel sintaxis, a nivel gramática, lo que se coloca, ¿sí?, son extremadamente poderosos. Es un área donde esto está siendo bastante exitoso, ¿no? Predicciones, estimaciones y tendencia a escala es otro de los puntos, y la detección de actividades inusuales y fallas de sistemas, ¿no? Y bueno, ¿cómo ato esto a la parte inalámbrica? Bueno, si yo puedo tener algún sistema de analíticos tal cual, donde sea capaz de optimizar el desempeño de la red inalámbrica y de generar un benchmark, de decir, bueno, ¿cómo corre mi red inalámbrica versus clientes que tienen infraestructuras similares? Si yo soy una universidad que tiene un deployment de 2000 access points, por ejemplo, con este conjunto de clientes históricamente, ¿no?, con la mitad de mis clientes utilizando iOS, la otra mitad utilizando Android, bueno, no sé, con la distribución que se tenga, con este tipo de patrones de tráfico, etcétera, ¿cómo me comparo yo en términos de desempeño con mis peers, ¿no? Que ese es uno de los problemas que vimos anteriormente. O sea, hablamos de clasificación y regresión, pero también son la creación de estos clústeres y la comparación de los mismos, ¿no? Eso es lo que dice ahí con benchmarking, ¿no? Si soy capaz también de poder predecir el impacto de cambios en mi infraestructura hacia adelante, es otra de las cosas que este tipo de algoritmos hace también, me puede ayudar a mí, ¿no? Si voy a poner un cierto número de access point en alguna parte, ¿me va a ayudar o no me va a ayudar? Ese es el problema eterno que muchos de ustedes, o muchos de nosotros nos enfrentamos todos los días, ¿no? No es ven y pon una P más, ¿no? Sino hay mucho más de eso, ¿no? Esto también es algo que puede ayudar en esto, ¿no? Detección de anomalías, ¿no? Si algo que está ocurriendo me pega, no funciona, falla, o sea, ¿cómo lo puedo yo de una manera proactiva detectar, ¿no? Experiencia a nivel de uso de conectividad, etcétera, ¿no? Y esto al final del día, entonces bola de analíticos hemos puesto como una conversación de alto nivel, se alimenta de estas técnicas de Machine Learning, de la posibilidad de poder correr esto y almacenarlo, no en mi centro de datos, sino con el nivel de cómputo que yo tengo, sino con
cómputo que alguien más está o que alguien más ha instalado, llámese AWS o algún otro vendedor adicional, ¿sí? Y con una serie obviamente de reglas, ¿no? Del expertise de Wi-Fi. Esto no es de que vaya a sustituir, no necesariamente ahora, no. Esto no es de que vaya a sustituir a todos los profesionales que existan, no se preocupen aquí ustedes. Que vaya a sustituir a los profesionales de Wi-Fi, ¿no? O sea, realmente esto lo que viene a hacer son tecnologías que vienen a construir sobre el expertise que la gente tiene al final del día, ¿no? Y bueno, algunas veces existe la confusión, bueno, que eso no lo hace lo que es la parte de monitoreo y administración de mi red. Yo creo que hay algunos puntos que son diferentes, ¿no? Y los traté de sumarizar ahí, ¿no? Por un lado, el nivel o la cantidad de información que tú tienes de múltiples fuentes es uno de los primeros bullets, ¿no? En el que este concepto de los analíticos ya, o sea, que es un poco lo que he venido hablando, difiere de lo que es management y monitoreo tradicional, ¿no? Los algoritmos interpretan, ¿sí?, los datos y proveen estos insights, o sea, no sé, estas como corazonadas, por llamarlo de alguna manera, mientras que del otro lado la gente interpreta el dato duro, ¿no?, que se va generando, ¿no? Y obviamente esta interpretación me puede generar acciones de recomendaciones adelante, ¿no? Aquí tengo un pequeño ejemplo, ¿no?, de una utilización anómala del tiempo en el aire, donde había una fuente de interferencia que estaba afectando un número grande de radios en un determinado edificio, ¿sí? A través de lo que era un análisis de una comparación de clústeres, una clusterización ahí del comportamiento de los APs, se pudo determinar dónde estaba el impacto de esta fuente de interferencia y obviamente tener una solución relativamente más rápida, ¿no? En uno de los ejemplos del slide anterior se comenté, ¿no? Ahora, si quieren darle una vista a este tema de Machine Learning, ahí en Coursera hay uno muy bueno, denle clic ahí, y es el primero fundamentalmente que aparece. Dura, debe ser como de unas 60, 50 horas más o menos, no recuerdo ahorita de cuánto es una serie de módulos. Lo da un tipo que estaba en Stanford, que llevó el departamento de inteligencia artificial de Google por varios años, después de Baidu, y ahorita creó su propia compañía de inteligencia artificial, ¿no? Pero es un material genial, fabuloso, súper fácil de entender. Si les gusta programar un poco, también tiene ahí algunos cuantos retos de programación en Python y en otras cosas más. Y si también no tienen muy fresco el tema de las matemáticas, ahí lo recuerda de una manera muy rápida, porque al final del día esta cosa está basada en temas matemáticos, ¿no? Está muy, muy bueno, se los recomiendo. Tienen una versión con certificado, que cuesta, no me acuerdo, bueno, como $100, y tienen otra que es gratis. Yo en particular tomé la gratis y está bastante buena. ¿Es Andrew Ng? Andrew Ng. Ajá. Andrew Ng. El tema este de los gatitos que les conté, él era el investigador de Stanford, que entonces empezó a trabajar en Google, que hizo bueno, no hizo experimento, ¿no? Pero que fundamentalmente desarrolló varios de los algoritmos como el de TensorFlow que dieron ahí para hacer la caracterización o para resolver problemas de clasificación más que de caracterización, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Espero que haya sido interesante. Si no, gracias.